Gracias por estar con nosotros en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Estos son los titulares. Se dio inicio a la 15ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, centrada en los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Laicos de Uruguay manifiestan su cariño y apoyo al Papa Francisco. Tendremos un enlace especial desde México en el marco de los 50 años de la revista misionera Ad Gentes de las Obras Misionales Pontificias. Empezamos el programa con noticias que nos llegan desde el Vaticano. Ahí se encuentra nuestra corresponsal Mercedes de la Torre Cuéllar. Adelante, Mercedes, con la información. Hola, me alegra saludarles desde Roma, en donde ya comenzó el importante sínodo de los obispos sobre los jóvenes. En esta ocasión quisiera destacarles una reciente audiencia del Papa Francisco en la que recibió a los sacerdotes de una diócesis francesa. Allí el Santo Padre afirmó que vivimos en un contexto en el que la barca de la Iglesia es golpeada por vientos contrarios y violentos, a causa especialmente de las graves culpas cometidas por algunos de sus miembros. Por ello, señaló que es muy importante no olvidar la humilde fidelidad cotidiana al ministerio que el Señor permite vivir a la gran mayoría de aquellos que ha dado a su Iglesia como sacerdotes. Además, alentó a no tener miedo de mirar las heridas de nuestra Iglesia para luego ir hasta Jesucristo. Posteriormente, exhortó a los presbíteros a hacer la Iglesia de Jesucristo más amable y más amorosa para llegar a todos, especialmente a los heridos, marginados y excluidos. Más adelante, recordó a los sacerdotes que con su testimonio y coherencia permitirán a los jóvenes acoger la llamada del Señor al sacerdocio o a la vida consagrada. Y en este sentido, les pidió tener su mirada fija en Jesucristo para cultivar una relación particular que los una a Él a través de la oración personal, la escucha de su palabra, la celebración de los sacramentos y el servicio a los hermanos. Por otro lado, el Santo Padre se reunió con los participantes del capítulo general del Instituto de la Caridad, que tuvo por tema «Sed perfectos, sed misericordiosos», a quienes les señaló que la santidad y el ejercicio de las virtudes no están reservados a unos pocos. Además, subrayó que la santidad es el camino de la verdadera reforma de la Iglesia, que transforma el mundo en la medida en que se reforma a sí misma, tal como afirmaba el beato Antonio Rosmini, fundador del Instituto de la Caridad. Por último, el Papa los invitó a disponer las obras de caridad corporales, intelectuales, espirituales y pastorales, de modo que secunden siempre al Espíritu Santo, quien es el que indica dónde, cuándo y cómo amar. Estimados, estas son algunas de las noticias de las diversas actividades que el Papa Francisco realizó durante estos días. Seguiremos de cerca el Sínodo de los Obispos centrado en los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional que se está realizando estos días en el Vaticano y que ustedes presentarán a continuación. Desde Roma informó para EWTN Noticias Mercedes de la Torre Cuéllar. Gracias, Mercedes, por esa información. Y después de meses de preparativos, comenzó en Roma el pasado miércoles 3 de octubre la 15ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, centrada en los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. En una plaza de San Pedro llena de fieles frente a la Basílica Vaticana, el Papa Francisco presidió la misa de apertura del Sínodo de los Obispos sobre la juventud, la fe y el discernimiento vocacional. En su homilía, el Santo Padre animó a los padres sinodales en los trabajos que realizarán durante este tiempo y les aseguró que la Iglesia los mira con confianza y amor. Asimismo, el pontífice invocó al Espíritu Santo para que derrame su gracia sobre los obispos y los unja con el don de los sueños y de la esperanza, para que así, a su vez, ellos puedan ungir a los jóvenes con el don de la profecía y la visión. El Papa Francisco también pidió a los padres sinodales permanecer durante todo el sínodo en escucha, los unos de los otros, para discernir juntos lo que el Señor le está pidiendo a su Iglesia. Y esto, aseguró el pontífice, les exige estar alertas y velar para que no domine la lógica de autopreservación y autorreferencialidad que termina convirtiendo en importante lo superfluo y haciendo superfluo lo importante. Finalmente, el Papa Francisco repitió las palabras de Pablo VI en el mensaje a los jóvenes del 8 de diciembre de 1965, con motivo de la clausura del Concilio Vaticano II, en el que exhortaba a ensanchar los corazones a las dimensiones del mundo, a escuchar la llamada de los hermanos y a poner ardorosamente a su servicio las energías, evitando los instintos de violencia y de odio que engendran guerras y males.
Y durante la homilía de la misa de apertura del Sínodo de los Obispos en el Vaticano, el Papa Francisco dirigió unas afectuosas palabras a los obispos de China continental, quienes por primera vez participan de este encuentro. Durante la homilía de misa de la apertura de la 15ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, el Santo Padre se emocionó al saludar a los obispos chinos. Con esta actitud de escucha dócil de la voz del Espíritu, nos hemos reunido de todas partes del mundo. Hoy por primera vez también tenemos con nosotros 2 obispos de China continental. Les ofrecemos nuestra cálida bienvenida. Diamo loro il nostro caloroso benvenuto. La comunión de todo el episcopado con el sucesor de Pedro es aún más visible gracias a su presencia. Según se dio a conocer, la participación de los obispos chinos en los órganos de la Iglesia era algo muy deseado desde hacía años. Ningún obispo de la China continental pudo estar presente en el Concilio Vaticano II, ni en los sínodos celebrados hasta ahora. Todo esto ha cambiado en virtud del acuerdo provisional alcanzado el pasado 22 de septiembre de 2018, en el que la Santa Sede reconoce a los obispos nombrados por las autoridades chinas, se les readmite en la plena comunión eclesial y se establece el sistema de nombramiento de nuevos obispos que regirá a partir de ahora en este país. Sínodo significa un camino que hacemos juntos, que en este caso es el Papa con sus hermanos obispos en primer lugar, pero que todos estamos llamados a hacer, que nunca estén los pastores sin el acompañamiento de la oración y el sacrificio de los fieles en este momento en que la Iglesia, en un momento de particular crisis y prueba, también contempla la importancia del futuro de la Iglesia en la vocación de los jóvenes. Los participantes del Encuentro Nacional de Laicos de Uruguay enviaron una carta al Papa Francisco para expresarle su apoyo en la tarea evangelizadora. Los participantes del 35 Encuentro Nacional de Laicos de Uruguay enviaron una carta al Papa Francisco para manifestarle su apoyo en estos difíciles momentos por los que pasa la Iglesia. En la misiva, el laicado uruguayo se comprometió a asumir con decisión y creatividad el llamado del Papa a ser promotores del encuentro dentro de la Iglesia, la sociedad y en todos los espacios de vida y acción en los que se desenvuelven. Además, los participantes en el encuentro expresaron el dolor causado por el momento actual de la Iglesia, por lo que renovaron su afecto al Santo Padre y prometieron apoyarlo a través de la oración. El Encuentro Nacional de Laicos reunió a cientos de personas de todo el país bajo el lema Desde el Evangelio, vivir la cultura del encuentro. La jornada tuvo 2 partes. La primera consistió en la escucha de charlas y testimonios de conversión y la segunda en trabajo en grupos, articulados por una celebración de la Eucaristía presidida por el cardenal Daniel Sturla y fue concelebrada por el obispo de Mercedes y presidente de la Conferencia Episcopal de Uruguay, Monseñor Carlos Colassi. Ahora nos enlazamos con nuestro corresponsal en México, Jovel Álvarez, quien nos trae información de las noticias más relevantes de la Iglesia en ese país. Adelante, Jovel. Les saludo hoy desde el que muchos consideramos el corazón palpitante de la religión en México, de la fe en México, esta insignia y nacional basílica de Santa María de Guadalupe, el hogar de la milagrosa imagen estampada en el Ayate de San Juan Diego. Y esta basílica además tiene noticias en su haber, pues esta semana fue nombrado el nuevo rector de este templo. Se trata del padre Salvador Martínez, quien se ha venido desempeñando como vicario general y episcopal de agentes de pastoral ordenados en la arquidiócesis de la Ciudad de México. Según informó esta arquidiócesis, el nombramiento será efectivo a partir del próximo 4 de noviembre. El nuevo rector tendrá la delicada tarea de atender pastoralmente a los millones de peregrinos, tanto nacionales como extranjeros, que todos los años llegan a este santuario mariano, el más visitado del mundo. En otras noticias, México ya está en el Sínodo de los Obispos en Roma, que trata el tema de los jóvenes.
La comisión que representa al país está presidida por el cardenal Carlos Aguiar Retes, el obispo primado de la Ciudad de México y 4 obispos más, quienes ya están participando junto a los otros padres sinodales de las reuniones con el Papa Francisco. La Iglesia mexicana ha pedido a los fieles oración por los frutos de este sínodo. Al respecto hablamos con Monseñor Fabio Martínez, obispo de Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, sobre las expectativas de la Iglesia mexicana sobre este sínodo de los jóvenes. Pues aquí yo creo que lo que nos está diciendo el Señor es que nos ha dicho el Papa Francisco, hay que apostar por los jóvenes. Y entonces me parece que también en las obras misionales pontificias estamos viendo cómo llegar más a los jóvenes y cómo despertar ese espíritu misionero, esa vocación misionera de los jóvenes. Ya en este encuentro que tuvimos de la UEM, uno de los participantes dijo, tenemos que involucrar más a los jóvenes en el sufrimiento de nuestro pueblo, en el sufrimiento de nuestros enfermos, porque ellos son la sangre joven para nuestros enfermos, ¿no? Desde la misericordia y la ternura. Entonces creo que el sínodo y los 50 años de la revista Dientes, pues son para nosotros una bendición de Dios, porque Dios nos va hablando con claridad de que tenemos que tener un rostro joven de nuestra iglesia, y el rostro joven es la misión. Por otra parte, la revista de las obras misionales pontificias Adyentes celebra 50 años. En el evento estuvo presente el presidente de las obras misionales pontificias, Monseñor Gianpietro Daltoso, quien presidió una misa en la Basílica de Guadalupe y en declaraciones a EWTN Noticias destacó las obras misionales pontificias episcopales de México. Sí, el mensaje es, la primera cosa, la gratitud que tenemos para las obras pontificias misionales aquí en México, que tanto trabajo está haciendo desde muchos años, y ese agradecimiento también se acompaña con una invitación a hacer aún más el trabajo, a continuar este gran trabajo, sobre todo porque van a empezar este año, en este mes, el año misionero, que va a ser un momento importante de reflexión, de dirección y de oración para la misión en este país. Eso es todo por hoy, informó desde la Basílica de Guadalupe Jovel Álvarez para EWTN. Muchas gracias, Joel, por la información. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, Nuncio en Nicaragua señala que solo con el diálogo se alcanza la reconciliación. Se realizará en el Vaticano una conferencia internacional sobre periodismo de paz en el contexto de la vigilia de las canonizaciones de Pablo VI y Monseñor Romero. Ya retornamos con más información en EWTN Noticias. El nuncio apostólico en Nicaragua hizo un llamado al diálogo democrático entre el gobierno y la oposición. Además, recordó la cercanía del Papa Francisco con el pueblo nicaragüense. El nuncio apostólico en Nicaragua, Monseñor Valdemar Stanislao Sommertag, brindó declaraciones a la prensa en el contexto de la celebración de los días patrios de la nación centroamericana. Entrevistado para el informativo local El Nuevo Diario, Monseñor Valdemar dijo que si los nicaragüenses se unen en un diálogo sincero y abierto, será más viable y cercano un compromiso nacional por el bien de la nación. Para el nuncio, urge una solución democrática que garantice y respete los derechos de cada uno, y añadió que se necesitan los esfuerzos de todos, comenzando por los gobernantes, las instituciones del Estado y los diversos sectores que componen la sociedad. El prelado recordó también que el Santo Padre, precisamente con ocasión de las fiestas patrias, envió un mensaje a toda la nación, asegurando sus oraciones para que Jesucristo les conceda los dones de la reconciliación fraterna y la convivencia pacífica. Para el diplomático vaticano, las fiestas patrias suelen ser ocasión propicia para la reflexión de cara a la situación social, política y económica de un país. Finalmente, pidió a todos los sectores sociales que no desfallezcan en el esfuerzo por establecer un diálogo sincero que abra los corazones y permita actuar efectivamente por el bien común. Desde aquí siempre nuestras oraciones por el pueblo en Nicaragua en esta hora de dificultad.
Por otro lado, a pocos días de celebrarse la canonización de Monseñor Óscar Romero, el pueblo de El Salvador se prepara espiritualmente con gran expectativa. Conozcamos algunos de los eventos que se realizarán. Los salvadoreños se preparan espiritualmente para la próxima canonización de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, quien será el primer santo nacido en El Salvador. Los representantes del comité organizador de las celebraciones de canonización explicaron que habrán 4 momentos importantes para estas fiestas espirituales. El primero será el 13 de octubre, fecha en la que desde las 8 de la mañana se escucharán cantos y testimonios frente a la cripta de la Catedral Metropolitana. Luego, el segundo momento, a partir de las 9 de la mañana, será un festival juvenil y de animación para niños en la Plaza Morazán. Posteriormente, el mismo 13 por la tarde, el tercer momento será un concierto popular de agrupaciones musicales católicas y el inicio de la peregrinación de la luz hasta la Catedral Metropolitana. El cuarto momento, luego de la llegada de la peregrinación a la catedral, será la celebración de la Eucaristía a las 8 de la noche. Finalmente, horas después, a las 2 de la mañana del 14 de octubre, se transmitirá en vivo a través de pantallas gigantes la ceremonia de canonización desde el Vaticano, que se espera termine alrededor de las 4:30 de la madrugada. Y el próximo 13 de octubre se realizará en el Vaticano una conferencia internacional sobre periodismo de paz en el contexto de la vigilia de las canonizaciones de Pablo VI y Monseñor Romero. En el mensaje del Papa Francisco por la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales del 2018, el pontífice hizo un llamado a profundizar sobre el periodismo de paz en el que se buscan las causas reales de los conflictos. Es a raíz de este pedido que el próximo 13 de octubre, organizado por el Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede, se realizará en el Vaticano una conferencia internacional y foro sobre periodismo de paz, además de unirlo con la vigilia de la canonización del Beato Pablo VI y del Beato Óscar Romero ese mismo día. 2 personalidades que de maneras diversas, pero con la misma pasión, han estimulado también a los medios de comunicación a ser instrumentos de la reconciliación en la búsqueda de la verdad. El evento tendrá una dimensión intercultural e interreligiosa para evidenciar la transversalidad de un tema como el periodismo en la resolución de conflictos, que hoy más que nunca tiene necesidad de ser promovido y actualizado. De esta manera, la conferencia empezará a las 9 de la mañana, hora de Roma, después de los saludos del prefecto del Dicasterio de Comunicación, Paolo Ruffini, y del prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, Cardenal Peter Turkson. Finalmente, cuando concluya la charla, se dará inicio a un foro dividido en 4 grupos, en el que los participantes debatirán sobre el tema: ¿qué futuro para el periodismo por la paz? Mejores prácticas y desafíos. La paz es tarea de todos y todos podemos construirla en nuestras relaciones, las que tenemos a la mano, por así decirlo. El periodismo también tiene a la mano, en cierta manera, a todas las personas de la tierra en esta era de la globalización, donde la palabra del periodista puede llegar a cambiar los corazones, a cambiar prejuicios, a construir puentes para el encuentro. Una misión que el Santo Padre siempre alienta y que también alentó durante su vida el Papa Pablo VI, como también Monseñor Romero. Ahora nos vamos hasta Madrid, donde se encuentra nuestra compañera Blanca Ruiz con información sobre los acontecimientos de la Iglesia en España. Adelante, Blanca. Hola Isabel, hola Edith. Desde España os contamos que después de que el gobierno socialista autorizase la exhumación de los restos de Francisco Franco, numerosas propuestas, especialmente por parte de los grupos de izquierda, se han sucedido para ver qué hacer con el Valle de los Caídos. Casi todas estas propuestas incluían la demolición de la cruz que corona este valle y que es una de las más altas del mundo, con 150 metros de altura.
La última propuesta de este estilo se hizo por parte del partido de extrema izquierda Podemos, que presentó el informe titulado Exhumar el franquismo, recuperemos el Valle de Cuelgamuros para la democracia. Como saben, el Valle de los Caídos se encuentra en la Sierra de Guadarrama, en el Valle de Cuelgamuros, a 55 kilómetros de Madrid. Se construyó por deseo de Francisco Franco entre 1940 y 1958 como mausoleo propio y de quienes lucharon en la Guerra Civil Española. Es un complejo arquitectónico que cuenta con una cruz, la más alta del mundo, una escalinata, explanada, basílica y una abadía benedictina. Franco fue enterrado allí tras su muerte en 1975 y también casi 34.000 combatientes de la Guerra Civil de ambos bandos. Se trata de un monumento controvertido porque para sus detractores es un recuerdo al régimen franquista y a la exaltación de memoria de Franco. Aunque todavía no se ha tomado una decisión sobre el destino del valle, sí que es polémico dónde se enterrarán los restos del dictador español. La familia pidió que se entierren en la cripta familiar que tienen en la Catedral de la Almudena, en el centro de Madrid, una decisión que desde el arzobispado de la capital española ha sido bien recibida, porque según aseguran, aceptan acoger en terreno sagrado los restos mortales de cualquier bautizado, sea quien sea, pero piden con insistencia que no se implique a la Iglesia en disputas políticas. El pasado 2 de octubre, el Opus Dei celebró el 90 aniversario de su fundación. En una carta enviada por su prelado, Monseñor Fernando Cariz, pedía a los fieles de la prelatura celebrar esta fecha tan señalada en acción de gracias. Monseñor Ocariz recordó que Dios quiere contar con nuestra correspondencia diaria, hecha de cosas pequeñas que se engrandecen por la fuerza de su gracia. Una colaboración que aseguró es pequeña, pero que Dios utiliza para obrar maravillas en las almas. También pidió rezar especialmente por el próximo sínodo sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, para que el mensaje de Jesús continúe llegando a chicos y chicas que se decidan a seguirle generosamente por los distintos caminos que existen en la Iglesia. Además, recientemente Cáritas Española presentó su informe anual del año 2017, donde aseguró que invirtió 353 millones de euros en paliar la crisis y la pobreza en España y en el mundo. También aseguró que en España sufren pobreza y exclusión social 8,6 millones de personas. Esto es todo desde España. Un saludo, Edi, un saludo, Isabel. Seguiremos informando. Gracias, Blanca, por la información y seguimos con más noticias desde España, donde la Arquidiócesis de Toledo ha lanzado el proyecto Ein Karem, Alma de Mujer, en el que se busca profundizar en la plena verdad sobre la feminidad. Y para explicarnos sobre esta iniciativa nos encontramos conectados vía Skype con Silvia Gemela, coordinadora del proyecto. Silvia, bienvenida a EWTN Noticias. Hola, muy buenas. Silvia, ¿cuál es el objetivo del proyecto y para quiénes está dirigido? Bien, pues para contestar a vuestra primera pregunta, que cuál es el objetivo del proyecto, este proyecto se forja por los 30 años de la encíclica Mulieris Dignitatem, que fue escrita por San Juan Pablo II, en la que ensalzaba a la mujer, al genio femenino, estaba dirigido a las mujeres, y nosotros, recogiendo este aniversario, hemos querido hacer este proyecto en la diócesis de Toledo. El objetivo principal del proyecto es, a través del arte y la belleza, profundizar en la plena verdad sobre la mujer, provocando un espacio de diálogo y de reflexión sobre la feminidad y sobre todo no para hablar de la individualidad de la mujer, sino para hablar de esa complementariedad con el hombre que parte de la propia creación de Dios y sin luchar contra nadie y sin enfrentarnos a nadie, sino dando como este valor a la complementariedad y sobre todo hablar de la verdadera feminidad, dirigido a todo tipo de mujer, que sean creyentes o no creyentes, sino pues eso, que vengan a estar con nosotros en las distintas cosas que va a haber en el proyecto y que se creen esos espacios de diálogo y de reflexión y sobre todo de aprendizaje. Por otro lado, ¿qué temas son los que se trabajan en las charlas? Bien, los temas que vamos a tratar en el proyecto, nosotros hemos construido 3 bloques fundamentales que son creada por Dios por amor y para amar, sobre la misericordia, la mujer que es salvada, y la mujer evangelizadora, portadoras de ese mensaje evangélico. Y nuestro hilo conductor es el texto de la visitación. Este año nosotros en la diócesis de Toledo tenemos como lema del curso pastoral se levantó y se puso en camino. Y también nuestras protagonistas son las mujeres, ¿no? Son María y Santa Isabel, y en este marco se va a desarrollar todo el proyecto.
Silvia, ¿y cómo pueden hacer las mujeres interesadas que deseen inscribirse? Bien, lo más importante que tiene el proyecto, vamos a usar 2 herramientas. La primera herramienta va a ser los encuentros trimestrales que vamos a tener aquí en la Diócesis de Toledo, todos los encuentros en enclaves muy artísticos, y la segunda herramienta de la que todo el mundo puede participar, sea de esta diócesis o no, que va a ser una revista digital. En esa revista digital va a haber diferentes secciones y secciones de formación, secciones en las que se va a proponer películas o libros que sean interesantes para las mujeres. También va a haber una sección sobre, una obra de arte que se va a explicar mensualmente, una santa del mes. Bien, va a haber diferentes secciones. Y de esta revista digital pueden participar todas las mujeres y cualquier persona. Entonces, para que les llegue, para poder participar, tienen que inscribirse, mandar un correo electrónico a la dirección almademujer@architoledo.org y desde ahí ya se les va a enviar mensualmente la revista. La revista digital va a ser nuestra voz y para que podamos llegar a todo el mundo. Gracias, Silvia, y éxitos. Muchísimas gracias. Gracias. Y así llegamos al final del programa encomendándonos a nuestra Madre María Santísima, Nuestra Señora del Rosario, cuya fiesta es el 7 de octubre. Saben que pueden seguir con nosotros a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Hasta pronto.